empieza tomando ansiolíticos para calmar su ansiedad, básicamente está utilizando el ansiolítico porque está mantenida por un proceso de reforzamiento negativo. Es decir, la sustancia calma tu ansiedad, por tanto, te permite evitar o escapar de un estado emocional afectivo negativo. Normalmente, cuando una persona empieza a jugar por razones positivas, ¿no? Es decir, empieza a jugar porque hay reforzadores sociales, económicos, monetarios, del tipo que sea. Esto es divertido, esto me gusta, esto me permite estar en contacto con los demás, que son, digamos, los mantenedores iniciales de ese comportamiento, ¿vale? Por tanto, toda conducta de esta naturaleza, toda conducta de naturaleza compulsiva, es inicialmente una conducta utilitaria y en algún momento, o gradualmente, mejor dicho, deja de ser una conducta estrictamente utilitaria, en el sentido de que la persona toma conciencia de que ya no quiere seguir practicando esa actividad, y que ya no quiere seguir haciendo eso, pero el control de esa actividad está por encima de su capacidad. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora, y la razón por la cual esta charla se llama un abordaje multidimensional, es porque vamos a ver cómo atacar ese proceso desde distintas facetas, ¿no? Desde distintos ámbitos. Entonces, lo que vamos a ver van a ser las variables que tienen algún papel causal en ese proceso. Y entre esas variables vamos a hablar, no vamos a hacer un catálogo completo, pero sí un catálogo de las variables más importantes. Y dentro de ese catálogo vamos a hablar de variables disposicionales, es decir, variables de diferencias individuales, donde sobre todo vamos a ver cuestiones de impulsividad y de vulnerabilidad emocional, variables motivacionales, y ahí vamos a meter sobre todo los tipos de reforzadores que están involucrados en ese proceso del que hablábamos antes, variables cognitivas, como ya he dicho antes, fundamentalmente expectativas y sesgos, y luego lo que tiene que ver específicamente con la compulsividad y con las características estructurales del propio dispositivo que favorecen esa compulsividad, ¿vale? No es casual que haya aislado estas variables o estos factores porque la propia charla se llamaba abordaje multidimensional y lo que queremos es precisamente abordar estos procesos desde distintos flancos, ¿vale? Es decir, utilizando, como digo, una perspectiva multidimensional. ¿De acuerdo? Yo no sé si hasta aquí todos me gustaría tener algún tipo de feedback de vosotros y de vosotras, si hay alguna cosita que queréis preguntar o que no haya quedado suficientemente clara, por supuesto me podéis interrumpir en cualquier momento. ¿Vale? ¿Hay alguna cosita que queráis añadir? Desde Psicoflix, ahí en el background, ¿me confirmáis que todo está yendo correctamente y que no estamos sufriendo ninguna incidencia? Estupendísimo. Muy bien, pues venga, seguimos. Entonces vamos a ello. Vamos a ir haciendo una pequeña enumeración de esa variable y al final os voy a dar, el objetivo final, os voy a dar estrategias de intervención, estrategias de abordaje, o de intervención en el sentido amplio, tanto preventiva como terapéutica. Y no, lógicamente, no vamos a entrar en las propias técnicas, pero voy a dejar la charla en ese punto en el cual podamos referirnos específicamente a técnicas que estén manualizadas o que estén estandarizadas. Es decir, bueno, pues en este punto y para abordar este factor se puede utilizar específicamente esta técnica. La mayoría de vosotros y de vosotras sois psicólogos y psicólogas en activo, lo cual quiere decir que cuando yo hable de técnicas de exposición no voy a tener que explicar lo que es una técnica de exposición. Cuando tenga que hablar de aprendizaje para solución de problemas o entrenamiento para solución de problemas no voy a tener que definirlo. O sea, lo que quiero es darles las claves sobre dónde las distintas técnicas que tenemos en el menú del terapeuta, de la terapeuta, qué son las llaves para entrar en qué cerraduras, ¿vale? Y lo que quiero deciros es lo que quiero contaros es dónde están esas cerraduras para saber cómo podéis intervenir en las distintas partes de ese proceso a través de todos estos flancos que vamos a ver a partir de ahora, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la impulsividad, ¿vale? Sabéis que la impulsividad es una variable de diferencias individuales, una variable de personalidad, son características, patrones comportamentales complejos, relativamente estables en el tiempo. El estatus causal de este tipo de variables, pues en función de cuál sea vuestra orientación epistemológica, pues los consideraréis o no los consideráis factores causales, pero bueno, aquí a mí eso me importa relativamente poco, porque está claro que son variables que se pueden medir y se pueden utilizar desde un punto de vista predictivo, ¿vale? Entonces, personas que cuya conducta cumpla una serie de características, pues ya sabemos que van a ser más propensas a comportarse de una determinada manera. Y esa propensión tiene importancia a la hora de desarrollar problemas con el juego, con los videojuegos, con las redes sociales, con las que sea, ¿vale? Entonces, en general, la impulsividad
se considera un constructo, ya per se se considera un constructo multidimensional. Entonces, hay distintos modelos, pero un modelo suficientemente aceptado divide o separa entre impulsividad cognitiva, sensibilidad a la recompensa e impulsividad emocional. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la impulsividad cognitiva? Pues fundamentalmente es la dificultad para anticiparse a las consecuencias de tus propios comportamientos. ¿Vale? Y también una cierta dificultad para invertir esfuerzo, invertir recursos cognitivos en la previsión de las consecuencias futuras de tus acciones. ¿De acuerdo? Perdonad que corte el móvil, que si no sé que me va a interrumpir. Bien, desde el punto de vista de la conducta adictiva, ¿por qué es importante la impulsividad cognitiva? Porque define un tipo de comportamiento o una tendencia a un comportamiento automático y poco meditado. Va a interferir lógicamente con la consideración de las consecuencias a largo plazo de tu conducta, por tanto va a facilitar tanto el primer contacto con el agente adictivo como su posterior consolidación. ¿De acuerdo? Por tanto, ya veremos que este tipo de impulsividad no tiene un papel, no tiene un rol tan importante quizá en el desarrollo de conductas compulsivas, pero sí tiene un rol importante en las primeras fases. De hecho, es un factor bastante común a un montón de posibles problemas futuros o posibles trastornos. Es decir, no es un factor que sea un factor de riesgo específico solo para trastorno adictivo, es un factor de riesgo bastante transdiagnóstico, es decir, un factor de riesgo para distintos tipos de psicopatología o de patrones comportamentales problemáticos. ¿De acuerdo? La sensibilidad a recompensa cumple un papel parecido, es decir, la sensibilidad a recompensa abarca, por ejemplo, la búsqueda de sensaciones. Hay personas que son más propensas a la búsqueda de sensaciones o a la asunción de riesgos que otras personas, y también tiene que ver con la intolerancia a la demora de la gratificación, especialmente sensible a reforzadores inmediatos frente a reforzadores demorados. Lógicamente, este tipo de sensibilidad a la recompensa o este tipo de impulsividad va a promover comportamientos movidos por reforzadores hedónicamente positivos, y de forma parecida a lo que ocurría antes, también va a tener un rol importante en el primer contacto con los agentes adictivos y la consolidación. ¿Vale? De hecho, sabemos que los reforzadores positivos o los estados hedónicos positivos tienen un papel más importante en las primeras fases de los trastornos adictivos que en fases más avanzadas. Es decir, las personas, por ejemplo, en el caso del alcohol está bastante claro, ¿no? El consumo inicial de alcohol está más movido por procesos de reforzamiento positivo, mientras que el consumo posterior de alcohol, cuando ya se ha cronificado, está más movido por reforzadores negativos. ¿Vale? Pues en el caso de, por ejemplo, del juego de azar, ocurre algo parecido. ¿Vale? Los reforzadores positivos tienen un papel más importante en las primeras fases de ese proceso del que hablábamos antes. Y por último tenemos la impulsividad emocional, que la impulsividad emocional es la tendencia a perder el control de tu propio comportamiento, es decir, una tendencia al comportamiento impulsivo, al comportamiento, digamos, potencialmente disruptivo, vamos a llamarlo, cuando se está bajo el efecto de estados emocionales positivos o negativos fuertes. ¿Vale? Es decir, la urgencia positiva o la urgencia negativa se refiere a esa tendencia a la pérdida del control cuando se está bajo el efecto de una emoción positiva o negativa fuerte. Y por eso separamos entre urgencia positiva y urgencia negativa. Bien, esto sí sabemos que está específicamente relacionado con problemas de regulación emocional y sí que tiene un papel bastante específico en fases tardías de ese proceso del que hablábamos antes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabemos que contribuye al establecimiento de conductas compulsivas, contribuye a la complicación de esos comportamientos y contribuye a la comorbilidad. ¿Vale? Contribuye al hecho, por ejemplo, bien sabido de que los trastornos adictivos con y sin sustancias correlacionan entre ellos y tienden a ser trastornos altamente comórbidos. Esa comorbilidad sabemos que se puede deber en parte a mecanismos que tienen que ver con la urgencia, fundamentalmente con la urgencia negativa, pero también con la urgencia positiva en parte. Y de hecho aquí la urgencia positiva y la urgencia negativa juegan un papel que puede ser separable, puede ser diferenciable entre distintos tipos de trastornos adictivos. Me vaya a permitir que hable muy brevemente de investigación nuestra, ¿vale? De dos trabajos, uno que está publicado en 2020 en Addictive Behaviors y otro que bueno, está en fase de elaboración y que esperemos que esté disponible en relativamente poco tiempo. Pero en este primer estudio de Quintero y colaboradores, lo que hacíamos es ver la relación que existía, como veíamos antes, entre el craving intenso y la severidad de, en este caso, del trastorno por juego de azar. ¿Vale? Estamos hablando de jugadores y jugadoras de azar. Entonces, como no resulta sorprendente, las personas que experimentan un craving más intenso también desarrollan más problemas clínicos con el juego de azar. Por tanto, que hay una relación muy estrecha
entre la intensidad del craving que experimenta y la severidad del trastorno, eso no, lógicamente no sorprende a nadie, ni en el caso del juego, ni en el caso de ninguna adicción comportamental, ni en el caso de ninguna adicción a sustancias. ¿Vale? Nosotros nos interesaba ver qué papel cumplen esas dos dimensiones de la impulsividad, la urgencia positiva y la urgencia negativa, que como os digo, son facetas de los problemas de regulación emocional. Y lo que vimos es que el craving estaba fundamentalmente relacionado con la urgencia negativa. Es decir, la tendencia a perder el control de tu conducta cuando estás bajo el efecto de emociones negativas intensas predice que experimentes más craving, un craving más intenso, y ese craving a su vez predice una mayor severidad. ¿Vale? Por tanto, eso, ¿por cómo se explica? Se explica relativamente fácil porque el craving es un estado emocional per se. Entonces, si el craving es un estado emocional y la urgencia negativa refleja la tendencia a la disregulación de las emociones, o se explica como una de las manifestaciones de una disregulación emocional intensa, entre las emociones o los estados emocionales que te cuesta trabajo, que tienes dificultades para regular, está precisamente un estado emocional muy específico de las adicciones, que es el craving. ¿Vale? Por tanto, hay una relación entre urgencia negativa y posibilidad de desarrollar un problema con el juego de azar que está mediado por el hecho de que la urgencia negativa sea un predictor importante de tu incapacidad para controlar el craving. Y además nos está diciendo otra cosa más. Fijaos que la capacidad predictiva de la urgencia negativa es mucho mayor, en este estudio era mucho mayor que la capacidad predictiva de la urgencia positiva, lo cual nos está queriendo decir que el craving es un estado emocional hedónicamente negativo, un estado emocional aversivo. ¿Vale? Y el hecho de que la urgencia negativa sea el mejor predictor de una experiencia de craving más intenso, quiere decir que los estados emocionales aversivos están intrínsecamente relacionados con experimentar un craving intenso. ¿Vale? Sin embargo, cuando hemos hecho algo parecido con jugadores de videojuegos, lo que hemos encontrado ha sido un patrón similar en un sentido y muy distinto en otro, ¿vale? De nuevo, lógicamente, el craving está directamente relacionado con la severidad de los problemas con el uso de videojuegos, pero en este caso el mejor predictor del craving no es la urgencia negativa, sino la urgencia positiva. Lo cual nos está queriendo decir que probablemente el craving que se experimenta en el trastorno por juego de azar y el craving que experimentan las personas que tienen problemas con los videojuegos tengan una diferencia importante, y es la involucración relativa de las emociones positivas o apetitivas y las emociones aversivas. ¿Vale? Esto quiere decir que el craving en el caso de los videojuegos probablemente tiene un componente apetitivo más importante, y en el caso del juego de azar el craving tiene un componente aversivo más importante. ¿Vale? Bien, fijaos que hay una segunda flecha ahí de la que no he hablado, que es la que va directamente de la urgencia negativa a la severidad sin pasar por el craving, y que está presente en los dos estudios, ¿no? Lo que sabemos es que la urgencia negativa o los problemas para regular los estados emocionales negativos, por ejemplo, la tendencia a perder el control de tu conducta cuando estás enfadado o cuando estás nervioso, etcétera, etcétera, tienen una relación directa con la severidad que no pasa por el craving. ¿Vale? Y esa relación directa se explica en parte por lo que os había dicho por lo que había dicho antes, perdón, por el hecho de que la urgencia negativa sea un factor de complicación per se. Aquellas personas que, además de tener problemas con una determinada actividad, tienen tendencia a la urgencia negativa, desarrollan patrones comportamentales más complejos y que se definen no solamente por problemas en el control de la actividad, sino también por toda una constelación de problemas comportamentales que vienen al final a complicar el patrón comportamental. De tal manera que las personas que, teniendo problemas en el juego de azar, con los videojuegos, con otra actividad, además presentan niveles de urgencia negativa altos, suelen ser casos más complicados. Suelen ser casos más complicados porque el abanico de conductas problemáticas que presentan estas personas va más allá de los problemas con la propia actividad potencialmente adictiva. ¿De acuerdo?